yo quiero dar la oportunidad de que el público os pueda hacer alguna pregunta, tanto los presentes como las preguntas que tenemos, que nos han facilitado a través de nuestro correo electrónico. Entonces, mientras el público se anima a hacer alguna pregunta, que tendremos tiempo como para 3 o 4 preguntas, os voy a trasladar alguna de las que tenemos aquí. No creo que es para Joaquín como presidente de Biosin. Sí. Dice que entiende, es Carlos, voy a decir el nombre de la persona cuando lo dice en el texto y si no lo dice no digo el nombre de la persona, ¿vale? Carlos Langeberg dice que entiende que hay un gran esfuerzo enfocado en la adopción clínica de biosimilares y su pregunta es si también desde la asociación o desde, bueno, fundamentalmente de la asociación, hay un interés o una línea de trabajo en fomentar la actividad industrial para el desarrollo y validación de nuevos biosimilares como otro eje estratégico para reforzar la posición de España en este campo. ¿La respondo yo? ¿La respondes tú? Porque... Bueno, como es mixta, como prefieras. Bueno, empiezo yo y luego complementas. Sí, sí. Sí, claro, hay un interés, hay muchísimo interés y debería haber muchísimo interés no por parte de la industria, por parte del país en general y de Europa. De hecho, esperemos que esté recogido en la nueva política europea, que de hecho está en el borrador. El maximizar, bueno, desgraciadamente hemos sufrido estamos sufriendo todavía esta pandemia y uno de los aprendizajes que tenemos que creo que sacar todos es que hace falta una industria de medicamentos fuerte en Europa y fuerte en España, claro. Y con los medicamentos biológicos, que son medicamentos complejos, pues más todavía. Entonces nos hemos visto dependientes de terceros países y de otros continentes. Entonces, yo creo que esto como europeos es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos y poner las medidas entre todos para que se fortalezca la industria. Bueno, desde la pregunta también iba enfocada a cuál es la actividad de Biosin en este campo. Deciros que a lo largo del último año hemos mantenido reuniones presenciales intensas, tanto con el ministro de Ciencia e Innovación, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Hacienda e incluso con la responsable europea de la estrategia para hacer ver la necesidad, primero en nuestro país, de que haya un atractivo para que se instalen empresas en nuestro país, que investiguen, que desarrollen o que fabriquen biosimilares. Este año ha sido un año especial para las empresas asociadas de Biosin. Uno de nuestros asociados ha obtenido autorización de comercialización del primer biosimilar español íntegramente, desde su investigación hasta su fabricación, pero lógicamente hay mucho más camino que podemos hacer. Y habría que hacer, siempre decimos a industria, hay que hacer un mercado atractivo. Y luego hay que tener en cuenta que la fabricación europea no tiene los mismos costes que la fabricación fuera de Europa, porque no se tienen los estándares desde la regulación de los derechos y deberes de los trabajadores, de las reglas de medio ambiente, etcétera, son más exigentes. Por lo tanto, Europa también tendrá que valorar cómo va a compensar una discriminación positiva para todos estos productos que puedan ser fabricados dentro de la Unión Europea y dentro de nuestro Y cuando país. Tony comentaba estos temas, que me parecen muy interesantes, resultados en salud, sí, por supuesto, pero resultados en salud y también resultados en cómo se fabrica y dónde se fabrica y con qué criterios. Y eso creo que en la compra pública española y en la europea son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? Creo que estaban los micrófonos. Ah, aquí. Como tenemos el tema de la desinfección. Aquí. Aquí es, Ana. Bueno, Carmen Torrente, de Correo Farmacéutico. Os he entendido que, bueno, te he entendido a ti, Encarnación Cruz, que el consumo de biosimilares ha aumentado más de un 300% respecto a 2018. En atención primaria. Ah, en atención primaria. Vale. Quería saber cómo... La penetración de biosimilares en atención primaria en el año 2018, creo recordar, porque no tengo aquí, estaba en un 4% y ahora está en un 14%. Vale. Aún así, es un porcentaje bajo. Esas son las preguntas, además, que han hecho algunos de los... Vale, lo que quería saber es cómo ha afectado la pandemia en los meses más duros de, bueno, marzo, abril, mayo de 2020 al consumo de los biosimilares. No sé si se lo tenéis Realmente desglosado. Nosotros vamos evaluando el consumo de biosimilares y
y su crecimiento de forma trimestral, y no hemos observado que se haya producido una modificación del consumo en los meses de la pandemia. Ha sido un crecimiento constante a lo largo de todo el año 2020. ¿Vale? Bueno, en relación con esta pregunta, hay una pregunta del público. Tengo dos preguntas del público, una para Adriana y otra para Joaquín. ¿Hay alguien más de la sala que quiera preguntar? Pues venga, luego las del público. Del Independiente, y quería preguntar varias cosillas. La primera, porque habláis del ahorro global, y yo quería saber cuál es el ahorro medio de un medicamento biosimilar respecto al principio original. Y luego, ¿cuáles son las barreras de entrada? Porque a mí, a priori, sin saber nada, pues si el medicamento hace el mismo efecto y es mucho más barato, ¿dónde están? Que habéis hablado un poco, ¿no? Pero así por resumir un poco cuáles son las barreras. Y luego, ¿quién toma la decisión? ¿El gerente o quién está tomando la decisión de hacer ese cambio o sustitución? Gracias. Quizás tú los porcentajes, barreras y quién toma la decisión. Bueno, no te puedo dar una cifra exacta porque cada medicamento tiene sus diferencias, pero entre un mínimo de un 30% de ahorro y puede llegar hasta 70%, 70-80%. Depende de la molécula. No, yo creo que, porque veo que, yo creo que la principal barrera que hay que entender es una barrera incluso científica y existencial, es decir, ya hemos dicho que no son automáticamente intercambiables, no es como el genérico, en el cual tú puedes cambiar uno por otro. Si pudieras, pero como no lo puedes hacer, ¿qué pasa? Que tú tienes una serie de tratamientos, imagínate, tienes 100 pacientes tratados con un medicamento que no les puedes cambiar. Lo que sí que puedes hacer es que los 10 nuevos que entren los puedas hacer entrar a un coste más económico, porque ha llegado un biosimilar, etcétera, pero los otros normalmente se mantienen. A partir de ahí entran estas políticas que decíamos de gestión, hasta qué punto, pues, quien toma la decisión, que ahora te lo van a explicar, ¿no? Pues decide o cambiar o no cambiar en función de la evolución clínica del paciente, pero esta es una barrera que es básica, ¿no? ¿Quién toma la decisión? La decisión la tenemos que tomar los prescriptores en consenso con los pacientes. Las comisiones de farmacia nos apoyan, el camino está un poco marcado, la estrategia, hay que formarse, pero al final las decisiones las toma, pues por eso es tan importante la formación y la reticencia. Una de las barreras que comentaba que nos encontrábamos al principio, sobre todo porque no estábamos bien formados, nos daba mucha reticencia al cambio, porque los cambios a veces son complicados, y esa formación es la que nos va a ayudar a que al final las decisiones y cada uno de nuestros pacientes, pues aunque parezcan iguales, no lo son, y hay que ir adaptándolo. Entonces hay cosas que entraron, o algunos biosimilares que entraron muy fácil, y otros pues también hay que tener un poco más de cuidado con los anticuerpos monoclonales. Queríamos saber muy bien, los clínicos tener mucha experiencia, porque a veces dan un poquito de reacción adversa, entonces también te da un poco más de reticencia a hacer un cambio, a ver si ahora que esto lo controlo y la reacción va a ser diferente. Bueno, pues todo esto es que date cuenta que estamos hablando de tratamientos complejos, y eso al final es el día a día también el que nos va haciendo, o sea, las decisiones son de los prescriptores y de los pacientes consensuados. Por eso también es una ayuda, si los pacientes están mejor formados y mejor informados, también eso te facilita el camino, claro. Hay una pregunta del público, si no te importa, voy a intercalar una de que nos están viendo por streaming para que ahora te doy paso. Una de las que nos hacen también desde fuera. Tras la comercialización de un biosimilar, ¿quién y cuándo debería establecer la revisión de las guías clínicas para revisar las líneas de tratamiento? NICE acaba ahora de revisar sus guías de tratamiento de la artritis, haciendo que pasen de estar en artritis grave a artritis moderada. Y además lo explican diciendo que la entrada del biosimilar ha modificado la relación beneficio-coste. Claro, las sociedades científicas, ¿no? Las sociedades científicas serían una gran ayuda en ese paso para tenerlo ya protocolizado, estandarizado, que es un poco también la medicina, nos centramos mucho en eso, en el protocolo, en la guía. Entonces, las sociedades científicas es importante que demos ese paso para tenerlo incluido. Perdóname.
Bueno, soy Borja Negrete, de Voz Populi. Antes comentabas, Encarnación, que Francia tenía como objetivo para 2022 llegar a un 80% de penetración del biosimilar. Y la pregunta es, y en España, teniendo en cuenta el impulso que debería dar el plan de genéricos y biosimilares a los biosimilares, ¿cuál debería ser nuestro objetivo en los próximos años en cuanto a penetración y también, si más allá del objetivo, si tenéis una estimación de lo que puede suponer ese plan para en cuanto a penetración de biosimilar? Gracias. Entiendo que el objetivo de utilización de biosimilares debería de alguna forma ser consensuado dentro del Ministerio, agencia, seguramente también Biosim, para encontrar un punto de acuerdo que nos permita fijar un objetivo que sea factible partiendo de donde partimos y con las acciones que se pretendan poner en marcha. Es muy difícil fijar un objetivo si tú no sabes qué es lo que voy a hacer entre medias para conseguir ese objetivo. Con lo cual, yo creo que tiene que hacerse de esa forma y mirar a lo que está pasando fuera. Y había una pregunta que decía, es que no entiendo, y esto nos lo decían también los de la IREF, no entiendo por qué teniendo dos productos que son iguales y uno más eficiente que otro, se utiliza el no eficiente. Decía IREF, en todo caso lo que habría que justificar es por qué no tenemos un 80% de utilización de biosimilares. Estas no son palabras mías, sino de la IREF. Pero esta es la sensación, ¿vale? Entonces, pero yo creo que es un camino que tenemos que recorrer juntos, porque, como bien decía Toni, aquí todos tenemos que intentar ganar algo, o sea, todos tenemos que sentirnos a gusto con eso que queremos llevar a cabo, porque si hay alguien que no se siente implicado es muchísimo más difícil. Entonces, bueno, yo creo que esa debería ser la función. Y si no hay más preguntas, aunque hay más preguntas del público, yo creo que hemos sobrepasado 15 minutos el horario previsto. Agradeceros a todos vuestra asistencia, a los ponentes su excelente coloquio. Creo que nos habéis tenido muy enganchados, por eso se nos ha ido el tiempo. Y nada, pues nos veremos ya en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.